¿Qué harían? ¿Qué haríamos si no existieran los templos cristianos? Las iglesias son esenciales para la existencia de los cristianos, para la perseverancia. Si no hubiera templos cristianos, el cristianismo no sobreviviría por mucho tiempo. Hay una frase que dice, ¿se acuerdan del apagón de hace algunos meses cuando todas las redes sociales se apagaron? Hay alguien que dijo, esto es evidencia de que es muy fácil acabar con los cristianos en las redes sociales. Aquellos que no se congregan regularmente y que solamente ven los cultos por las redes sociales. Ese apagón evidencia que es muy fácil acabar con ese tipo de cristianismo. Los templos cristianos son necesarios para la supervivencia del cristianismo. Dios, en toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ha designado lugares específicos en el cual reunirse con su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. En el Nuevo Testamento están las sinagogas y los templos cristianos. Y en el día de hoy, nosotros tenemos una hermosa iglesia. ¿Cuántos están orgullosos por la iglesia que tenemos? Miren a su alrededor las comodidades que tenemos. A mí en lo personal me gusta esta congregación. No es muy pequeña ni muy grande, es perfecta. Es perfecta y las comodidades que tenemos. Entonces es gran privilegio que tenemos nosotros, hermanos. Y estamos listos ahora sí para estudiar la palabra de Dios. Mateo 24, por favor. Mateo 24. Vamos a considerar solamente un versículo, el versículo 13. Todos trajeron Biblia, ¿verdad? ¿Estamos listos? El versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Nuevamente, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tu palabra, Señor, nos dice que tú habitas en medio de tu pueblo. Padre, gracias por considerar este lugar. Gracias por establecer este santuario, Señor, para poder reunirnos, Señor, en tu nombre y rendirte culto, Señor. En este lugar, Padre, hemos tenido muchas experiencias contigo, experiencias personales, individuales, experiencias colectivas, Dios mío. En este lugar muchos hemos sido restaurados, hemos crecido, hemos servido en este lugar, Padre. Qué gran privilegio nos ha dado, Dios mío. Señor, en este momento, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, pues en este lugar también tú nos has hablado muchas veces. Padre, creemos en el poder de tu palabra, creemos que ella es viva y eficaz, Dios mío, y te pido en este momento que sea viva y eficaz en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Escribo a toda la iglesia y hago saber a todos que de mi propio libre albedrío muero por Dios, a menos que vosotros me lo estorbéis. Os exhorto, hermanos, que no uséis de una bondad fuera de sazón. Dejadme que sea entregado a las fieras, pues que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y debo ser molido por las dentellas de las fieras
para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Antes, traed a las fieras para que pueda ser mi sepulcro y que no deje parte alguna de mi cuerpo atrás. Así, cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo, rogad al Señor por mí, para que por medio de estos instrumentos, las fieras, pueda ser hallado un sacrificio para Dios. San Ignacio de Antioquía, en su libro Epístola a los Romanos. Literalmente, él fue devorado por 2 leones y es considerado uno de los mártires del segundo siglo. En el año 100 después de Cristo comienzan las persecuciones a nivel nacional en el Imperio Romano. Y desde el año 100 hasta el 310 hubo gran persecución a gran escala hacia los cristianos. Eran periodos de tiempo de persecución que duraban relativamente cortos, entre 3, 4 o 5 años de gran persecución hacia los cristianos. Después de ese periodo corto, había un momento de paz, de tranquilidad, de libertad de culto, y los cristianos podían libremente reunirse y adorar a Dios. Pasaban algunos tiempos, algunos años, y se levantaba otra ola de persecución hacia los cristianos. Duraban 3, 4 años y los cristianos eran perseguidos. En esos momentos, la fe de aquellos cristianos era probada, así como la fe de muchos será probada en algún momento de nuestra vida. Nuestra fe será probada para que nosotros vemos de qué estamos hechos, quiénes somos. En el año 250 después de Cristo, el emperador Decio promulga un edicto que todas las personas bajo el Imperio Romano adoren a los dioses de la religión romana y que se inclinen ante el César, quemen incienso al emperador y digan estas palabras: César es el Señor. Para los cristianos, este era un golpe directo hacia ellos, pues para ellos el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos, y fuera de él no hay otro Dios. Rendirle culto a los dioses de los romanos era idolatría, un pecado grave en el judaísmo. Arrodillarse e inclinarse ante el César, quemar incienso y proclamar César, él es el Señor, era un pecado de alta traición para los cristianos, porque para ellos el único Señor de todos es la persona de Jesucristo. Y fuera de él no hay otro ser supremo. Jesucristo es el Señor. Era el lema de los cristianos primitivos. Entonces, en esa época hubo muchas olas de persecución y muchos eran perseguidos, eran atrapados, llevados a las cárceles, azotados, encarcelados y la mayoría de ellos martirizados, la mayoría de ellos. Muchos, como Ignacio de Antioquía, estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo. Yo me pregunto, pastor, ¿qué tenían ellos que estaban dispuestos literalmente a dar la vida por Cristo? ¿Qué poseía Ignacio de Antioquía que estuvo dispuesto a ser literalmente molido por 2 leones? ¿Qué tenía Policarpo de Esmirna? ¿Qué había en él
que estuvo dispuesto literalmente a ser consumido por las llamas del fuego. ¿Qué tenía Clemente de Alejandría? ¿Qué poseía en él? ¿Qué había en su interior? ¿Qué había en sus convicciones? Que estuvo dispuesto a ser atado a una soga, arrojado al mar y ser ahogado. Estos hombres, hermanos, eran tremendos y estaban dispuestos a dar la vida por Cristo. Pero no todos tenían esa valentía. No todos tenían esa disposición. En ese año, en el edicto de Decio, en el 250, había una paz relativa. Recuerden que las persecuciones eran periodos de tiempo, eran temporadas solamente. En esa época, antes de ese edicto, los cristianos estaban seguros, en paz, tenían la libertad de culto. Los cristianos de esa época no tenían experiencias en las persecuciones. Los cristianos de esa época no habían padecido por causa de Cristo, porque en esa época había paz y tranquilidad. Cuando se levanta ese edicto, era algo nuevo para los cristianos. Los cristianos no estaban preparados para enfrentar las persecuciones. Y muchos de ellos se retractaron de su fe. Cuando frente a ellos estaba la persecución, cuando frente a ellos estaba el martirio, muchos de ellos no tuvieron la valentía de San Ignacio, Policarpo o Clemente, y muchos de ellos tropezaron. A ellos se le conoce en la historia como los lapsis, que significa los caídos o los que tropezaron. En Norteamérica vivimos un cristianismo relativamente tranquilo y de paz, con la libertad de culto y de expresión. Nosotros tenemos la libertad de reunirnos en este lugar sin que nadie nos moleste, sin temor a ser encarcelados, ¿sí o no? Nosotros tenemos la libertad de ir al estacionamiento y celebrar culto a Dios sin que nadie nos moleste, sin temor a ser encarcelados, mucho más martirizados. El cristianismo en Norteamérica no está preparado para la persecución. Honestamente, no estamos preparados para ser perseguidos, encarcelados o dar la vida por Cristo. Si se levantara una persecución hoy en día en Norteamérica, sufriría grandemente la iglesia cristiana, porque no estamos preparados para eso. No estamos preparados ni enfrentar una simple gripa o el frío para venir a los servicios, o los chismes, o los pleitos, o algo, o las críticas. No sabemos cómo sobrellevar las críticas. No sabemos ni siquiera cómo sobrellevar el desánimo. ¿Estaremos preparados para la persecución y el martirio? No, escuchen, no sabemos, no podemos cómo lidiar con el desánimo, que es algo sencillo. Te desanimas y dejas de venir a la iglesia. Te desanimas y dejas de leer tu Biblia. Te desanimas y dejas de orar y dejas de tener comunión con los hermanos. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? No estamos preparados para eso. Aquellos hombres se retractaron de su fe porque no estaban preparados para enfrentar el martirio. Muchos de ellos quemaron incienso al César. Muchos de ellos adoraron a los dioses de los romanos y cayeron los caídos. Había una gran discusión entre los líderes cristianos. Algunos líderes cristianos ya no los aceptaban, no les querían dar otra segunda oportunidad a ellos, porque habían apostatado, se habían retractado de su fe. Otros líderes cristianos decían, démosle una segunda oportunidad, y eso fue la discusión entre aquellos líderes. Pero todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, ¿sí o no? Dios es Dios de oportunidades, ¿sí o no? ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros Dios nos ha dado más de una oportunidad?
la mayoría de nosotros. Porque Dios es grande en misericordia y sus misericordias son para siempre. El que persevere hasta el fin, ¿hasta dónde? Hasta el fin. El que persevere hasta el fin de sus últimos días. Ya sea que nos vamos con el Señor o Él venga en gloria, hasta ese momento. Nuestra perseverancia no es un periodo de tiempo temporal. ¿Es hasta cuándo? Hasta el fin de nuestros días. Hasta el fin de nuestros días. La palabra perseverar significa permanecer, significa retener, quedarse, resistir, significa soportar la prueba, significa perseverar, significa padecer, significa sostener, significa sufrir. La palabra significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Eso significa perseverancia o perseverar o persevere. Quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Significa sufrir con valentía y confianza. Perseverancia significa sufrir con valentía y con confianza en Dios. Salmos 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que abandonan su lugar, que traicionan a Dios. Eso dice el texto. ¿Qué dice? Sino que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Los montes siempre están en el mismo lugar. Ellos no se mueven, ellos no se trasladan de un lugar a otro. El monte Carmelo, el monte Sinaí, el monte Tabor, el monte Ebal, el monte de los Olivos, el monte de Sión, todos esos montes del Antiguo Testamento están en el mismo lugar, no han cambiado, siguen ahí. Los cristianos, los que confiamos en Jehová, somos como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos en el mismo lugar donde nos puso Dios. Estamos en la misma área de vida eterna y vida en abundancia donde nos encontró Dios. Estamos dentro del redil porque somos sus ovejas. El pastor, como buen pastor, fue por nosotros. Nos buscó porque andábamos perdidos. Nos buscó y no nos encontraba. Nos seguía buscando y no nos encontraba. Pero seguía buscando, seguía persistiendo hasta que nos encontró. A mí me encontró un día sábado a las 8 de la noche en el año 2009. Ay, Dios me encontró. Curó mis heridas, me dio nuevas vestiduras y me trajo al redil, a ese redil, a su redil. Y desde el 2009 hasta el día de hoy, soy como el monte de Sión, que no me muevo, sino que permanezco para siempre por la gracia de Dios. Y así igualmente usted. Somos como el monte de Sión, que pese a las circunstancias, nos mantenemos firmes en el Señor. Como la hermana Rosita, que ya lleva todos tiempos aquí. Yo admiro a los líderes que desde que yo llegué están ahí, están y perseverando. Y no se mueven porque son como el monte de Sión, que permanecen para siempre donde los depositó Dios. La palabra perseverar significa retener. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué dice? Retén lo que tienes, ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tenemos y de que debemos de retener? Nuestra salvación tan grande. La salvación se nos dio como un regalo. Ahora es de nosotros, está en nosotros.
y lo que tenemos que hacer es retenerlo para que nadie tome ese lugar, para que nadie tome mi salvación, cuidarlo con temor y temblor, cuidarlo como la madre cuida a su niño recién nacido, y ella está dispuesta a todo por cuidar a su bebé, incluso dispuesta a dar la vida por él. Así nosotros. Si el mundo, los enemigos, Satanás quiere arrebatarme mi salvación, que es tan grande, yo haré todo lo posible para que no se la lleve, para tenerlo y retenerlo conmigo. Porque a Jesús le costó todo, le costó su propia vida. Yo haré todo lo posible para retener lo que tengo, mi salvación, el perdón de mis pecados. Y no dejaré que nadie me lo arrebate. Porque Él me lo dio. Me lo dio por gracia, sin merecerlo. Fui salvo. Sin yo pedirlo, Él llegó a mí. ¿Y por qué no lo pude hacerlo? Porque no tenía la facultad de ir a Él. Estábamos tan atados por el pecado, estábamos tan encadenados por Él, que no teníamos esa libertad de ir a Cristo. Él tuvo que venir a nosotros y hacer todo lo posible para que nosotros viniéramos a la existencia espiritual, a abrir nuestros ojos. Quitó la venda de nuestros ojos que nos cegaba. Destruyó las cadenas que nos ataban. Él hizo todo por nosotros. ¿Cómo no retener esa salvación tan grande? La palabra perseverancia quiere decir retener lo que tienes. ¿Qué tenemos? La salvación. ¿Estamos dispuestos a retener esa salvación tan grande? Hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra perseverancia significa quedarse. Hechos 17:14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese al mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. La palabra perseverar significa quedarse en un lugar. Nosotros, Dios le plació plantarnos en esta congregación. Dios le plació que estemos aquí y no en otra congregación. Aquí nacimos, aquí crecimos, aquí nos desarrollamos, aquí servimos, aquí adoramos a Dios. Al menos que haya una decisión justificable, nos movemos, pero si no, fuimos plantados en este lugar. No es estar de un lugar a otro, de un pastor a otro pastor, de iglesia en iglesia, es permanecer. Aquí nos plantó Dios, aquí vamos a crecer, aquí nos vamos a desarrollar, aquí vamos a desarrollar nuestro crecimiento espiritual, aquí vamos a servir a Dios. Perseverar significa quedarse y no irse de un lugar a otro. Perseverar significa estar aquí, crecer en la oración, crecer en el estudio bíblico, entrar al instituto y prepararse y capacitarse para ser mejor y más eficaz en su ministerio y servir a Dios dentro o fuera de la iglesia. Perseverar significa resistir. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y él huirá de nosotros. Someteos pues a Dios. Mire, hermano, en el momento de que usted le entregó su vida a Cristo, usted ya no se pertenece a usted mismo. Fue comprado legalmente a precio de sangre. Ya no son sus decisiones. Ya no es su voluntad, es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, los planes de Dios para su vida. Ya literalmente somos de Él. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Ya no podemos tomar decisiones sin consultar a Dios o fuera de la voluntad de Dios. Someterse a Dios implica ponerse debajo de Él y que Él guíe mi vida. Si yo quiero moverme a otro lugar,
pero no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios, aquí nos vamos a quedar. Al menos de que Dios diga otra cosa. Es la voluntad de Dios, someterse a Él. Someterse a Él es guardar sus mandamientos, es cumplir su ley, para que una vez guardemos sus mandamientos, estemos en la condición para resistir al diablo. Si no oramos regularmente, si no leemos la Biblia regularmente, si no nos congregamos regularmente, no tendremos la facultad de resistir al diablo, de resistir la tentación. ¿Se dan cuenta? Cuando un cristiano no está sometido a Dios, no está lleno de Dios, es presa fácil. Cualquier tentación mínima, caes en la trampa, ¿sí o no? Porque no estás lleno de Dios, porque no estás sometido a Él. Y cualquier problema mínimo te derrumba, te caes, tropiezas y le fallaste a Dios. Someterse a Dios significa estar bajo su cobertura. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la fe lo vivo, y lo que vivo en mí lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Resistir, las implicaciones que lleva a resistir, ¿se dan cuenta? Efesios 10:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. ¿Cuándo es el día malo? Todos los días. Todos los días son malos, porque en cualquier momento nos podemos encontrar con la tentación, en cualquier momento. Todos los días son malos, porque en cualquier momento se nos puede detectar una enfermedad en nuestro cuerpo. Todos los días son malos, porque en cualquier momento nos despiden del trabajo. Todos los días son malos, porque en cualquier momento podemos tener la pérdida de un familiar, de un ser querido. Todos los días son malos. Por eso se nos encomienda vestirnos de toda la armadura de Dios. Una vez teniendo toda la armadura de Dios y someterse a Él, entonces tenemos la facultad de decirle no a la tentación, no al pecado, no a la avaricia, no a la idolatría, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta lo que implica perseverancia? Perseverancia o perseverar o persevere significa padecer. Padecer. Mateo 5:10. ¿Quién se sabe Mateo 5:10, la bienaventuranza? Bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen. La Biblia nos llama bienaventurados cuando en nuestro trabajo se burlan de nosotros. En vez de desanimarse, gloríese en el Señor, porque es un bienaventurado. Una burla del trabajo, tú eres hermanito, en alguna ocasión alguien me dijo, tú no tomas, no sales a parrandear, no vas a los bailes, tú eres raro, así me dijo, pero en una forma de burla. Yo me sentí un poco triste en ese momento, pero en lugar de sentirnos tristes o desanimados, demos gloria a Dios, porque la Biblia nos llama bienaventurados. Los incrédulos en nuestro trabajo o con aquellos que nos relacionamos solamente están esperando un mínimo error de nosotros para ir y atacarnos, ¿sí o no? Ellos pueden hacer lo que quieran. Ellos pueden hablar malas palabras, escuchar música del mundo, hacer lo que ellos quieran. Pero si nosotros hacemos algo malo, algo que no está bien, inmediatamente van contra nosotros. Bienaventurados los que padecen burla, persecución, calumnia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando alguien habla mal de usted, alguien que no es cristiano, no se desanime.
No tome esa actitud de que ya deje de venir a la iglesia, o para qué te sirvo, Señor, si esto y esto y lo otro. Gloríese en el Señor, porque es bienaventurado en ese momento. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Cuando nosotros hacemos algo justo, bienaventurados aquellos. Y es difícil hacer justicia, es difícil caminar en la justicia. La justicia significa hacer lo bueno antes que lo malo. Eso es difícil. Y más en los trabajos, donde trabajamos, cuando tenemos la oportunidad de hacer algo y no lo hacemos por causa de la justicia. Todo se da todo el ambiente. Te quedas solo, no hay nadie más. Tienes la oportunidad de ser injusto y no lo haces. Somos bienaventurados. Perseverar significa sufrir. Romanos 12:2, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Esta expresión tuvo que haber sido al final. Gozosos, sufridos en la tribulación. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice el apóstol Santiago, en lugar de estar desanimados, gócense. La Biblia, escuchen, la Biblia nos manda a que nos gocemos y nos alegremos cuando nos hallamos en diversas pruebas. Pareciera que la Biblia se equivocó porque es cuando más agobiados estamos. Cuando se nos detectó una enfermedad en nuestro cuerpo, cuando perdí el empleo y yo soy la única fuente de ingresos, cuando perdí un familiar, un ser querido, cuando se llegó el domingo y no tengo la más mínima o el más mínimo deseo de venir a la iglesia. Cuando la tempestad viene, cuando las pruebas vienen hacia nosotros, muchos de los cristianos no sabemos cómo enfrentar toda la adversidad. No estamos preparados. ¿Y qué hacen los problemas, la enfermedad, el desánimo? Tropezamos y caemos porque no estamos preparados. No estamos preparados para enfrentar el desánimo. Y se llega el miércoles por la tarde, no tienes deseo de venir a la iglesia. ¿Cómo reaccionas cuando no hay ni el más mínimo deseo de venir a la iglesia de Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas? ¿Dejas que el desánimo haga lo que quiera contigo y te quedas en la casa? ¿O tomas la actitud de un guerrero de Dios, agarras tu arma y vienes a la congregación aunque no tengas el deseo? Aquí no se trata de sentir o no sentir venir a la iglesia. Aquí se trata de un compromiso con Dios. Lo sienta o no lo sienta. No tengo el deseo de orar, no voy a orar. No se trata de tener el deseo o no. Es un compromiso, es un mandamiento de Dios. Orad sin cesar, estar siempre gozosos, orad sin cesar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en dónde? En la oración. No tengo deseo de leer la palabra de Dios, no tengo deseo de leer la Biblia, no la voy a leer. No se trata de un sentimiento, es una responsabilidad. Es un compromiso que hicimos con Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que implica perseverar. Romanos 12:2, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Para mantenernos firmes en el caminar cristianos, para que ese texto de Mateo 24:13 se haga realidad en nuestras vidas, para que podamos cumplir ese texto, necesitamos hacer 3 cosas básicas. Hermano, si usted
no toma en seriedad el cristianismo o su relación con Dios o el compromiso que hizo con Dios, usted no la va a hacer como cristiano. Alguien dijo en alguna ocasión, Dios te va a tomar en serio hasta que tú le tomes en serio a Él. A veces nosotros no tomamos en serio a Dios y cuando nos vemos en dificultad recurrimos a Él. Dios dice, no me tomas en serio. No me consultas en tus decisiones. No me dijiste que ibas a hacer esto y lo hiciste y ahora vienes a mí. Si tú no me tomas en serio, yo no te voy a tomar en serio tampoco a ti. Entonces, cuando Dios ve que tomamos seriedad sus cosas santas y sagradas, entonces Él nos empieza a tomar en serio a nosotros. Porque Dios mira la seriedad, la responsabilidad. Si usted viene de vez en cuando a la iglesia, una vez por mes, cada 2 meses, si usted se pasan 2 semanas y no ha abierto la palabra de Dios, si ya son 15 días y no ha doblado sus rodillas para hablar con Dios, ¿cómo quiere que Dios le tome en serio? ¿Cómo quiere que Dios meta la mano por usted? Si usted en lo más mínimo ha tomado en serio a Dios y seriedad su compromiso. ¿Se dan cuenta? Permanecer en Cristo es el secreto de este texto. El que persevera hasta el final, este será salvo. Dice Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, vosotros el pámpano. El que permaneciere escuche la mutua relación. Para que haya una relación tiene que haber 2 personas. Escuche, el que permaneciere en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Para que haya una relación con nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser de aquí para allá y de allá para acá. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros solamente queremos de allá para acá. ¿Sí o no? Y no queremos nada de aquí para allá. El secreto de permanecer, de ser fiel hasta la muerte o perseverar hasta el fin, es permanecer en Cristo, estar en Él. Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Escuchen, Él es la vida, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras el cristiano esté en Cristo, que es la vida, nada le pasará. Estará seguro en Cristo. Una vez que la persona libremente decide separarse de Cristo, ya no está en Cristo, ya no está en la vida. Inmediatamente pasa al terreno de la muerte. Y si estamos en el terreno de la muerte, la paga del pecado es muerte. Esa muerte no significa morir instantáneamente, significa morir muriendo. Tú vas muriendo lentamente. Primero entra el desánimo, después dejas de leer la palabra de Dios. Antes orabas, ahora ya no lo haces. Te congregabas 3 veces a la iglesia, ahora es solamente una vez, cada 2 meses. Es un ir muriendo lentamente sin que tú te des cuenta. Y cuando ya te diste cuenta, estás más frío que el Polo Norte. ¿Se dan cuenta? El secreto es permanecer en Cristo porque Él es la vida y mientras estamos en Él, estamos en la vida. Si nos separamos de Él, nada podemos hacer. Una rama separada del árbol va muriendo lentamente. No se muere al instante, ¿verdad? Muere lentamente. Un cristiano, si se separa de Cristo, muere lentamente. Y después, escuchen, y después, para levantarse, no se imagina lo que cuesta levantarse nuevamente. Le va a costar lágrimas como no se imagina. Dios da segunda oportunidades y uno se puede volver a levantar, pero cuesta demasiado, mi estimado. No descuide su relación con Dios. Permanece en Él. Establece una relación de amistad con Dios. El que permaneciere en mí y yo en Él.
Cuando nosotros tenemos esa relación de amistad con Dios, entonces podemos decir, tengo una comunión con Él. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué dice? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Esa es una gran verdad, hermanos. Eso es una gran verdad. Nadie está viendo cuando tú estás de rodillas derramando tus lágrimas para establecer una relación con Dios. Nadie se da cuenta, ni su esposa ni sus hijos. Nadie se da cuenta cuando se sienta en su escritorio, abre la palabra de Dios y está meditando en ella. Nadie se da cuenta, es en lo secreto. Nadie se da cuenta cuando usted está preparando un mensaje. Después, todo eso, todo ese sacrificio que usted hace en secreto, no se imagina la recompensa que tiene de parte de Dios. Los que sirven activamente en la congregación es porque han estado en el secreto con Dios. Los que han permanecido activos en una congregación es porque han mantenido esa relación con Dios. Es porque han decidido orar, leer la palabra de Dios, congregarse regularmente. Y finalmente, un estudio constante de la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita cada 8 días, medita todos los domingos, medita solamente cuando tengas problemas. ¿Eso dice el texto? ¿Qué dice el texto? De día y de noche. De día y de noche. Eso quiere decir que todos los días. Todos los días. Si el cristiano no es un cristiano bíblico, si el cristiano no lee su Biblia regularmente, si el cristiano no ora regularmente, si el cristiano no se congrega regularmente, discúlpeme, no podemos llamarle cristiano. No se puede concebir un cristiano sin conocimiento bíblico. No podemos concebir un cristiano sin una vida de oración. ¿Quién le dijo a usted que ser cristiano implica no orar y no leer la palabra de Dios? Y si usted no lee la Biblia regularmente, si usted no ora regularmente, si usted no se congrega regularmente, no la va a hacer en su cristianismo. Su cristianismo le va a durar meses o años incluso, pero no tendrá la facultad de perseverar hasta el fin. Y con esta anécdota termino. Hace algunos años en el seminario, uno de mis maestros, ya un hombre anciano, en alguna de las clases que él nos daba, él estaba sentado en el escritorio y dándonos la clase. En ese momento, hermanos, yo me puse a pensar, él es cristiano desde nacimiento y toda su vida ha sido cristiano. Yo me ponía a pensar, tengo que hablar con él, tengo que preguntarle cuál es el secreto que lo ha mantenido en pie todos estos años. Ya es un hombre avanzado, un hombre con canas blancas, y todavía usted lo ve fervoroso enseñando la palabra de Dios. ¿Qué tiene este cristiano o este hermano que ha permanecido fiel? Cuando otros se alejan, cuando otros se van y vuelven, y él ha permanecido fiel en sus caminos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene San Ignacio de Antioquía que estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo? Para los mártires era un honor dar la vida por Cristo. No era un temor enfrentarse a las fieras. No era un miedo estar en el Coliseo romano. Ellos buscaban estar ahí. Ellos deseaban morir mártir, porque morir mártir
era la máxima expresión de su fidelidad a Dios. El que persevera hasta el fin, será salvo. Si queremos que esa palabra se cumpla en nuestras vidas, tomemos más seriedad al cristianismo. Tomemos más seriedad nuestra relación con Dios. Amémosle como Él nos amó. Sirvámosles con pasión. Activémonos, que nuestro amor sea un amor desinteresado por Dios, así como Él nos ama. Que nuestro servicio sea un servicio genuino y no para ganar fama o para que nos vean que estamos haciendo algo. Póngase de pie, por favor. Entonces, ser cristiano